Medicina del Sueño y trabaja en el Instituto Neumológico del Oriente en Colombia. Bueno, en pro del tiempo y para tener un poquito más de espacio para el taller que nos falta, entonces voy a tratar de explicarles esto muy concretamente, y ya que los colegas de Argentina han hecho tan buena labor en esta parte del seguimiento, pues les voy simplemente a enfatizar algunas cosas. No, sí. No. Sabotaje. Ya. Entonces, es importante que ya todos hemos entendido, la apnea del sueño es una enfermedad crónica, y por ser una enfermedad crónica, digamos que cumple todos estos criterios de que las enfermedades crónicas son enfermedades prolongadas, que no se resuelven de manera espontánea, que rara vez se curan, que requieren un tratamiento indefinido y que requiere además solución de problemas adicionales, estos en parte derivados del tratamiento, de los síntomas residuales, de las comorbilidades que ya han sido ampliamente explicadas. Y esta es una parte muy importante, que son las expectativas del paciente y la familia con respecto al tratamiento. Los pacientes y sus familias son los cuidadores primarios en el manejo de las enfermedades crónicas, y al ser la apnea del sueño una enfermedad crónica, quiere decir que el paciente es su propio cuidador. Cuando hablamos entonces de enfermedades crónicas, y como precisamente lo dijeron en las charlas previas, no podemos pensar en un modelo lineal. Esto es un modelo especial, modelo de cuidado crónico, que tiene que tener una organización que facilite y promueva el manejo precisamente de este tipo de enfermedades, con recursos para que el paciente acceda a esos servicios adicionales que le permiten tener una mejor evaluación de su enfermedad, soporte para que el paciente adquiera las herramientas y la confianza necesaria para su tratamiento. Recordemos que él es su autocuidador. Sistema de consultas planeado con grupo de práctica donde se evalúen diferentes escenarios en el manejo de condiciones crónicas, y programas específicos de educación. Esto está claramente definido, la OMS dice que esto es así, pero cuando ya llevamos esto a la práctica de la apnea del sueño es un poco difícil. Entonces, la Academia Americana también lo apoya. Tiene que existir un abordaje multidisciplinario a largo plazo, y basado en esto sabemos que existen dificultades en la aplicabilidad de este tipo de modelos, principalmente porque tenemos dificultad para que el paciente acceda a servicios adicionales. No es sencillo que el paciente, por ejemplo, vaya a la nutricionista, al otorrino, a la misma terapeuta. Apoyo para que el paciente adquiera habilidades para manejar su enfermedad, 30 minutos para explicarle cómo funciona su equipo, eso es una cosa complicada. Consultas programadas, cuando van a pedir las citas le dicen que la cita está para dentro de 6 meses, y resulta que la parte más importante del seguimiento es precisamente en el primer periodo de tratamiento. Apoyo en decisiones en especialistas y sesiones de educación, y aquí entran los demás especialistas, los otorrinos, la nutricionista, los odontólogos, y es muy importante que deberíamos tener registro de pacientes y poblaciones, y ya lo han dicho los colegas de Argentina, tenemos muchos pacientes, puede que tengamos los registros, pero no tenemos las publicaciones. Entonces, esto termina siendo un problema en lo que se ha denominado alfabetización en salud. Alfabetización en salud es simplemente educar a nuestros pacientes en esto, en una cosa que ellos mismos tienen que saber, conocer para poderse cuidar. Entonces, todo empieza desde la primera consulta. El paciente llega, ya sea referido porque alguien le sospecha que tiene apnea del sueño, o porque en medio de nuestro interrogatorio por alguna otra patología detectamos que puede tener problemas de sueño. Entonces tengo que decirle qué tipo de estudio le estoy mandando y para qué se lo estoy mandando, cuál es la probabilidad diagnóstica cuando yo le digo tiene que hacerse un polisomnograma o le voy a entregar este aparatico para hacerle una poligrafía. Bueno, ¿para qué quiere la doctora que yo me haga esto?, se pregunta el paciente. Cuando ya viene con el resultado, esto es todo lo que tenemos que tratar en esa consulta donde el paciente nos trae el resultado de su primer estudio polisomnográfico o de poligrafía. Primero, ¿qué salió en el estudio? ¿Cuál es la severidad de su enfermedad? Pero no solamente es esto, muchas veces ahí termina la consulta. Ah, señor, usted tiene una apnea de sueño severa, por favor hágase una titulación. No, hay que explicarle cuál es la fisiopatología de la apnea del sueño,
cuál es el curso natural de la enfermedad y las patologías con las cuales se ha asociado la apnea, factores de riesgo que el paciente tenga y que nosotros ya hayamos identificado, cuáles son las expectativas del tratamiento que yo tengo como médico, y aquí ya puedo explorar qué expectativas tiene el paciente, cuál es el rol del paciente en el tratamiento, cuáles son las consecuencias de no tratar la enfermedad, especialmente hacer énfasis en somnolencia y en accidentabilidad, y esto está claramente recomendado por la Academia Americana, y cuáles son las consecuencias en la calidad de vida. La educación del paciente es una parte básica. Esto es una revisión Cochrane, donde nos dicen claramente que es mucho mejor no solamente darle el CPAP, no solo entregarle el CPAP, sino adicional a eso hacer un programa de educación. Y en el seguimiento no solamente podemos evaluar cuánto usa el equipo el paciente, que probablemente eso es en lo que nos hemos centrado en esta parte inicial, o cuáles pueden ser los efectos adversos, sino lo que al paciente le interesa. ¿Le ha mejorado el síntoma por el cual consultó? Eso es lo que a él le interesa. A él no le interesa si tiene el IH residual alto, si tiene fuga. Probablemente la fuga sí porque le debe molestar, pero ¿se ha mejorado de lo que él consultó? ¿La calidad de vida le ha mejorado? ¿La cantidad de sueño ha mejorado? ¿Se están reduciendo riesgos de enfermedad cardiovascular? ¿Hay corrección de los factores que empeoran la enfermedad? Entonces no es solamente la adherencia. Recuerden que la adherencia una es subjetiva, que es la que nos dice el paciente, cuántas noches se los pone a la semana, cuántas horas se lo está poniendo, sino que tenemos la objetiva, que gracias a la lectura de las tarjetas de datos nos permite precisamente eso, objetivizar lo que el paciente está diciendo. Recordemos que los pacientes siempre sobreestiman el uso del equipo. Este es un estudio de la doctora María Angélica, donde claramente miren lo que dice el paciente que usa el equipo y vean lo que realmente lo usa según la tarjeta. Y esto es así y está comparado con otros estudios y exactamente es igual en todas las poblaciones. Tenemos que evaluar también efectos adversos del CPAP. Siempre en todas las consultas, y yo sé que todos los neumólogos lo hacemos, cuando tenemos un paciente con asma, lo primero que nos preguntamos es, ¿este paciente sí tendrá asma? ¿Cuánto tiempo lo llevo viendo y de pronto no será que tiene otra cosa? Con la apnea del sueño es lo mismo. Este paciente está usando CPAP. Si tiene indicación de usar CPAP, ese es el primer paso. Y evaluar las otras consecuencias o los otros efectos adversos que puede traer el equipo, que van desde simplemente rinitis, congestión nasal, molestia en la boca, a otros problemas ya un poco más difíciles de tratar, que el paciente tenga insomnio, que él mismo se quite la máscara y no se dé cuenta, que tenga claustrofobia, que tenga aspectos sociales negativos, porque esto va a impactar mucho en la adherencia o en el apego al equipo. Con respecto a la mejoría de los síntomas, hay que preguntarle siempre al paciente qué lo llevó a consultar, por qué le pidieron, cuál fue el síntoma que lo llevó por primera vez a la consulta y por qué le pidieron el primer estudio. Habitualmente los pacientes habrán consultado por ronquido, pausas respiratorias o episodios de despertar con sensación de ahogo o por somnolencia. Entonces hay que evaluar cuál es la mejoría subjetiva, pero es muy importante que siempre vayan a la consulta con el compañero o compañera de cama porque es él el que nos va a decir, bueno, sí, realmente ya con el equipo no ronca y ya no le veo las pausas respiratorias. Muchas veces pasa lo contrario, la esposa dice, todavía lo veo roncar a pesar de que se pone el equipo. Pero hay otros síntomas diferentes a esos que son, por ejemplo, el sueño no reparador, la cefalea matutina, la nicturia, la disminución en la concentración, la parte como de los cambios neurocognitivos, la irritabilidad y la disminución de la libido. Y puede ser que al paciente le importe más esto que el ronquido que despierta a la esposa. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con el seguimiento de la somnolencia? La somnolencia es un síntoma, por lo tanto es subjetivo. Y cuando el paciente dice, es que yo me quedo dormido, eso es una cosa maravillosa porque uno lo tiene claro que realmente es somnolencia. Pero cuando el paciente consulta por otras cosas como cansancio, bueno, ¿pero qué es cansancio? Fatiga, falta de energía, sueño no reparador. Estos tres, sobre todo, cansancio, fatiga y falta de energía, son muy difíciles de evaluar y de objetivizar. Porque uno, como le pregunta en la siguiente consulta, ¿usted está menos fatigadito? Difícil, ¿no? Cuando tenemos entonces somnolencia hay que pensar en otras causas diferentes a la apnea del sueño y recuerden que tenemos causas fisiológicas, por ejemplo la edad, el periodo premenstrual, el embarazo. Hay otras que ya son patológicas, las primarias donde está la narcolepsia, la hipersomnia idiopática, o las secundarias, siempre es muy importante toda la historia clínica,
Y fíjense que muchos de estos pacientes terminan siendo vistos como en una consulta muy rápida de, sí, está usando el CPAP, muy bien, su tarjeta, perfecto. De pronto no hemos chequeado que el paciente toma medicamentos psiquiátricos o que está tomando algunas cosa homeopática o que tiene otro tipo de enfermedades que nos están influyendo en que el paciente todavía persista con somnolencia. ¿Qué métodos tenemos para evaluar esto? Es muy importante mirar la parte de higiene del sueño. Fíjense que nos toca preguntarle incluso, bueno, ¿usted a qué se dedica? ¿De qué horas a qué horas trabaja? ¿Realmente cuántas horas duerme? Porque esto es muy importante. No, me acuesto a las 10 y me levanto a las 6. ¿Duerme 8 horas? No, pues yo me acuesto a las 10 pero me quedo dormido a las 2 de la mañana. Entonces, tomarse el tiempo de determinar esto en la historia es muy, muy importante. ¿Qué tanta actividad física hace en el día y cuáles son sus hábitos de alimentación? Y en el interrogatorio general, pues tratar de mirar las otras cosas que me mencionábamos previamente. La escala de Edborn nos ayuda mucho realmente en el seguimiento, pero pues tiene algunas falencias. Pues sabemos que es el cuestionario más usado precisamente para evaluar somnolencia, está diseñado para medir esa probabilidad de que el paciente se quede dormido haciendo actividades que son de la vida diaria. Existen 8 situaciones en las que se puede evaluar o que se le preguntan al paciente, pero no hay una clara correlación con el test de latencia múltiple del sueño y sabemos también que una escala de Edborn normal no va a descartar la presencia de apnea del sueño. Especialmente en poblaciones mayores, edad mayor, el Edborn no nos ayuda mucho. Y lo otro es que los pacientes no hacen todas las actividades mencionadas. Señor, ¿se queda dormido mientras va conduciendo? No, no conduzco porque tiene 85 años. Test de latencias múltiples de sueño. Es una medición ya más objetiva, es la medida fisiológica de la tendencia a quedarse dormido en condiciones estandarizadas y en ausencia de factores externos alertantes. Tiene unas indicaciones muy claras, la más importante la sospecha de narcolepsia. Y también nos sirve en evaluación objetiva de la somnolencia, pero está claramente descrito en la guía que debe cumplir las características apropiadas para la realización y para la interpretación, y estas características son bastante específicas. Entonces, si el test no cumple con los requerimientos que se tiene para la realización, tampoco nos va a brindar una información adecuada. La calidad de vida, ¿cómo la medimos? Todos estamos familiarizados con este cuestionario, el SF36, tal vez el que más conocemos en los pacientes de patología de neumología. Son 36 preguntas en 8 dominios y nos evalúan todas estas actividades o todos estos desempeños. Bastante dispendioso. Si ustedes lo han hecho, es largo. Hay que poner una terapeuta que lo haga o a la enfermera porque realmente es largo. Esta es nuestra versión en el consenso colombiano, es largo. El cuestionario de sueño de Quebec, que ya es más específico, un poco más corto, 32 ítems, pero también requiere que nos sentemos y tomemos nuestro tiempo para poderlo hacer. Existen otros cuestionarios que aparecen más comúnmente, por ejemplo, en los estudios de investigación y que son más usados relacionados con el sueño, como este, el FOSQ. 30 preguntas, nos mide el impacto de somnolencia en actividades de la vida diaria. La experiencia que tengo particularmente con este es que, por ejemplo, en nuestra población, cuando se le pregunta ya de la parte sexual, los pacientes se frenan un poco y entonces es muy difícil las preguntas en este nivel. Y el SACI, bastante largo, pero mucho más específico para apnea del sueño, se evalúa por escala. Cada dominio es evaluado de manera diferente, son escalas diferentes, lo que lo hace más largo de dar al paciente. Entonces se requiere personal que nos colabore con este tipo de realización de cuestionarios. Una cosa que nos termina faltando en todo este proceso de seguimiento, ¿qué factores le están empeorando la enfermedad? Entonces la recomendación de la Academia Americana es muy clara en que tenemos que dejar descrita en la historia clínica, por ejemplo, la hipertensión arterial y el seguimiento que se le está haciendo y si está bien controlada o no. Y puntualmente el peso. Hay que registrar el peso, hay que ponerle metas de pérdida de peso, hay que hacer consejería dirigida a estrategias de pérdida de peso. Esas dos mediciones hacen parte de las mediciones de calidad en las consultas de apnea del sueño. Pero también hay que preguntar entonces depresión y hay cuestionarios que podemos hacer en la consulta que son bastante cortos, pero hay que preguntar ingesta de alcohol, hay que preguntar tabaquismo y hacer consejería antitabaco, hay que mirar si está teniendo deterioro cognitivo y evaluar la adherencia.
Y este es el resumen que nos da la Academia Americana. Entonces, primero, fíjense que ellos empiezan con lo que yo les mencionaba, que es lo más importante, lo que el paciente siente. ¿Se le han resuelto sus síntomas? Porque todos matándonos la cabeza por la máscara, por la fuga, por el equipo, pero bueno, el señor se siente o la paciente se siente mejor. Sí, ya quiere decir que le puedo hacer un seguimiento a más largo plazo. Si no, tengo que evaluar qué está pasando, por ejemplo, en el equipo o en la máscara, en la parte médica, o si es somnolencia lo que persiste, hacer toda esa evaluación que les mencioné previamente y mirar si requiere un nuevo polisomnograma. ¿Será que este paciente sí tiene apnea? ¿O será que no está bien titulado? O un test de latencias múltiples de sueño. ¿Se resolvió el problema? ¿Sí o no? Si no, hay que mirar si es que no tolera el equipo, por ejemplo, y requiere otro tipo de terapia asociada. Esto lo tomé como conclusión de las guías argentinas y yo creo que es la que nos tenemos que llevar en la mente todos. Todos los que inicien tratamiento con CPAP deben ser controlados en forma sistemática y personalizada por un equipo especializado, con entrenamiento en manejo de dispositivos de presión positiva, ventilación no invasiva, monitoreando, evolución clínica, cumplimiento objetivo de la terapia y desarrollo de complicaciones, fundamentalmente en las primeras semanas de tratamiento. Y no contentos con esto, ellos también nos dicen que luego del primer mes de terapia deberán los controles ser trimestrales en el primer año y semestrales a partir del segundo año. A mí me parece fantástico, yo creo que así debe ser y esto está además demostrado que si los seguimos muy cercanamente en esas primeras semanas va a mejorar mucho su adherencia. Se recomienda incluir al paciente en un programa de educación y entrenamiento personalizado que lo instruya sobre el significado de padecer apnea del sueño y el uso del CPAP. Y ya terminando esto, entonces yo me acordé de un escrito del doctor Jorge Rey, que no está hoy aquí. Esto es del 2002, pero me acordé porque yo creo que seguimos sufriendo exactamente de lo mismo. Y él pone en este artículo que hemos observado además que luego de la explicación pertinente en relación a los resultados de una polisomnografía, los pacientes están muy dispuestos a usar el CPAP, hasta que los prejuicios familiares o amicales desautorizan la propuesta formal de tratamiento. Entonces, ¿a quiénes hay que incluir? A la familia, para que todos sepan qué está pasando. Desgraciadamente, con frecuencia son los médicos quienes desautorizan el planteamiento y sugieren al paciente bajar unos cuantos kilos en vez de emplear el CPAP. También nos pasa. Y los que trabajan con cardiólogos sabrán que hoy en día esto nos pasa cada vez más frecuente a raíz de los estudios que vimos previamente. Tal vez nuestro comentario sea especulativo, pero aparentemente hay dos elementos que entran en juego. Los médicos no gozamos de la confianza de nuestros pacientes y por otro, el paciente busca una salida informal que le ayude a eludir el empleo del CPAP. ¿Por qué no contamos con la confianza del paciente? Muy probablemente porque no tenemos tiempo y si empezáramos desde esa consulta inicial a explicarles qué es lo que se viene y todo el proceso que estamos haciendo, seguramente ganaríamos la confianza y ya habríamos mejorado uno de estos aspectos. Gracias. Hola, soy Edira Rodríguez, soy de aquí de México, de la Ciudad de México, bueno, vivo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo voy a darle seguimiento al seguimiento, pero ahora con la información que podemos extraer de los equipos. Si bien creo que la doctora Leslie ha sido muy puntual en el aspecto de que la parte clínica va a ser fundamental, ¿no? Y es lo que va a dictar el apego a largo plazo del tratamiento para el paciente. Pero bueno, tenemos estas otras herramientas disponibles y cada vez hay tecnología que nos permite explorar más información y pues bueno, vamos a ver de qué manera podemos utilizarla, ¿no? Ahora, les voy a decir que la información que les voy a presentar no la obtuve de guías de ensayos clínicos o de metaanálisis, porque la verdad es de que a la hora de analizar la descarga de los datos del equipo, han sido muy escasos los estudios que se han publicado acerca de la fuga, el IH residual, o sea, de qué hacer con esa información. Nosotros lo hemos ido adaptando a nuestra práctica clínica cotidiana,
Pero bueno, entonces la mayor parte de esta información es opinión de expertos, ¿no? Y bueno, también de la práctica clínica rutinaria que ha ido surgiendo. Entonces, ¿qué hay que saber primero? Hace algunos años no teníamos tanta información obtenible de los equipos y parece que con cada generación de equipo le incluyen un dato extra a descargar. Actualmente las variables disponibles con las que contamos son estas, ¿no? En mayor o menor medida, de acuerdo a la marca del equipo y al precio del equipo. Si ustedes compran un CPAP automático, o el paciente adquiere un CPAP automático, probablemente todas estas, de nuevo, no de ResMed, por ejemplo, el S10, van a contar con toda esta información. Me voy del otro lado, si compra el paciente un equipo de hace 10 años, probablemente no tenga ni siquiera datos almacenables en memoria interna, ¿no? Entonces, toda esta información son datos que han ido surgiendo con la mejoría de la tecnología de los equipos. ¿Y qué podemos ver cuando descargamos un equipo? Pues bueno, primero lo que se puede obtener es ver en qué modalidad está programado el equipo, ¿no? Si está en CPAP automático, si está en CPAP fijo, qué presión maneja y si está en una modalidad automática, esa presión te da varios valores, te ofrece una mediana, ¿no? Que es el 50%, ¿no? de los valores para abajo y para arriba, o la percentil 90 o 95 de acuerdo al equipo con el que estén trabajando. Y anteriormente también se reporta en una versión anterior de unos equipos se reportaba la presión máxima. En los últimos equipos ya no se están reportando la presión máxima, aunque hay algunos que todavía la siguen reportando. La fecha y las horas de uso, ¿no? Creo que todo esto, las horas de uso promedio van a ser de los datos más significativos e importantes en el seguimiento del paciente. Y el equipo es muy amigable y nos ayuda en el aspecto de que ya incluso nos parte el tiempo que sabemos que hoy en día es el mínimo necesario con el cual podemos ver un beneficio clínico, y es la parte de 4 horas, ¿no? Una vez que uno revisa, bueno, vamos a ver, podemos nosotros cortar un intervalo de fechas y decir, a ver, de esta fecha a esta fecha, ¿cuánto tiempo lo usó? Y el mismo equipo te desdobla, si lo usó más de 4 horas, ¿cuántos días? Y menos de 4 horas, tantos días. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. La fuga muy, muy importante también para el seguimiento. Sabemos que la fuga está asociada a un mal apego al tratamiento, a efectos secundarios, irritación de los ojos. Te la expresa de acuerdo al equipo que se maneje, puede ser una media, una mediana o la percentila, 95 también se puede reportar, y viene en unidades de litros por segundo o litros por minuto. Los equipos, uno también debe de saber cuánta es la fuga permisible del equipo con el que se está trabajando. La mayor parte de los equipos, al menos con los que trabajamos más frecuentemente, tienen la capacidad de compensar una fuga por abajo de los 0.4 litros por segundo. Si eso lo expresamos en litros por minuto, sería equivalente a 24 litros por minuto. Y finalmente el índice de apnea-hipopnea residual, ¿no? O sea, este es el índice de apnea-hipopnea que queda con la presión terapéutica colocada. Aquí hago un comentario, este índice de apnea-hipopnea no es válido para hacer diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y este dato, a su vez, de acuerdo a lo moderno del equipo y del costo que tenga, también puede venir con información adicional. Podemos tener equipos que este índice de apnea-hipopnea ya venga desdoblado y te desdoble cuánto de este índice pertenece a puras apneas, a reras, a hipopneas. Bueno, que esto es como un poco, en comillas, porque pues, no mide alertamientos, ¿no? el equipo. Cuántos corresponden a eventos centrales y cuántos corresponden a eventos obstructivos, e incluso ellos apuestan a que puede identificar patrón respiratorio de chain stocks. También es un poco honesto el equipo y te hace una referencia cuando no alcanza a diferenciar si corresponde a un evento obstructivo o central. Ahora bien, esta es la información que podemos obtener de los equipos modernos disponibles hoy en día, ¿no? No digo que todos los equipos, repito, esto depende del equipo, de lo actualizado que esté el equipo y del costo del equipo con el que estemos trabajando. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esos datos del equipo?
Tenemos 3 vías. La vía más sencilla es con el equipo, abrir el equipo, adentrarse al menú clínico del equipo y observar estos datos. La segunda vía, que es la que utilizamos más en medicina pública, donde vemos un gran volumen de pacientes, es a través de una tarjeta SD. El paciente llega a su consulta, entrega su tarjeta a la parte de CPAP, ¿no? Va a entrar a la valoración clínica con el médico y en la parte de CPAP se descarga la información del uso del equipo a través de un software. Todos los modelos, todas las marcas manejan un software con una patente que va a permitir descargar exclusivamente sus tarjetas de sus equipos, ¿no? Por ahí hay un software que es general que permite la descarga de varios equipos, pero no tengo la verdad mucha experiencia con ese software. Y bueno, lo más reciente de los últimos 3 a 5 años que ha venido surgiendo, es la nube, ¿no? También ya podemos obtener esta clase de datos a través de la nube. Y es que lo que pasa que los equipos CPAPs automáticos y fijos de última generación ya cuentan con tecnología de red G que mandan de manera persistente día a día la información a la nube, ¿no? El equipo tiene que estar conectado a la luz, ¿no? Simplemente conectado, no tiene que estar prendido, funcionando, simplemente conectado. Y está enviando a la nube la información del uso del equipo durante las noches previas. ¿Y cómo podemos acceder nosotros a esos datos? Bueno, para los que somos proveedores médicos y que atendemos este tipo de pacientes, hablamos con el proveedor del cual estamos recomendando el uso de esos equipos, que nos genera una cuenta de una nube. Lo vamos a ver en la siguiente plática un poco más a detalle. Nos genera una cuenta y yo entro a mi cuenta personal de médico y ahí ya tengo todos los equipos disponibles, bueno, la información disponible de todos los equipos de mis pacientes que están bajo tratamiento de CPAP, ¿no? Esto, la verdad es de que es más usado hoy en día, al menos aquí nosotros, de manera privada, en el medio privado, y el software de manera particular. Y cuando nos falla el software, no trae tarjeta o se descompuso la tarjeta, digo, páseme su CPAP y déjeme ver qué información hay, lo copio en un post-it y se lo pasamos al médico que lo va a ver, o si yo lo voy a verlo, ¿no? Para cotejar los datos. Ahora, rápidamente, ventajas y desventajas de la memoria cuando revisamos directamente los datos del equipo. Es muy práctico, tenemos la información al momento y no se requiere de una computadora o internet, simplemente estar familiarizado como cómo desbloquear el equipo y acceder al menú clínico. Las desventajas es que no podemos hacer intervalos de tiempo específicos. Por ejemplo, ¿qué sucede si mi paciente dice, oiga, doctor, es que no lo usé los últimos 15 días porque me fui de vacaciones, pero en serio que antes de esos 15 días yo lo estaba usando todas las noches? Entonces, pero cuando lo estaba usando tenía molestias porque se fugaba el aire, etcétera. Entonces, si yo abro esta memoria interna, quizá me va a dar los últimos 7 días o los últimos 15 días y me va a promediar lo de los últimos 15 días y va a promediar los datos de los días que lo usó y no lo usó, ¿no? A eso me refiero a que no se puede analizar por periodos de tiempo en específico. No se obtienen gráficas detalladas, que nos sirve sobre todo en la gráfica de fugas y en la gráfica de presión, ahorita lo vamos a ver. Y los datos se otorgan solo por periodos establecidos, pues no modificables. Puede ir desde 1 día, 7 días, 30 días, 6 meses, ¿no? Ok. Entonces, si el paciente viene con una tarjeta SD y los softwares, ¿qué ventajas tienen? Bueno, podemos ya manipular más la información. Y no me refiero a que podemos sumarle o restarle horas de uso o quitarle o ponerle apneas, ¿no? Sino que podemos como desglosar mayor la información de los días que queremos revisar. Hay información detallada de gráficas y podemos ver también gráficas de presión, de fuga, que en algunas situaciones nos resultan útiles, ¿no? Ahora, de la parte de la nube que tenemos disponible lo vamos a ver en la charla más adelante. Bueno, ya vimos las formas que podemos obtener la información, qué tipo de información se puede obtener. Ahora, ¿cómo se me entrega esa información por parte de los equipos? Si nosotros estamos trabajando con el software del equipo, uno simplemente mete la tarjeta, el software, abre uno el software y uno dice, pues, abrir expediente, abrir tarjeta, ¿no? Y uno
elige qué informe quiere realizar, ¿no? Si quiere hacer un informe del cumplimiento del tratamiento del paciente, del cumplimiento como tal, un informe del tratamiento, un informe del cumplimiento y el tratamiento o un informe detallado. ¿Cómo es un informe detallado? Un informe detallado te habla del uso del equipo día a día, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver cómo lo utilizó la noche previa, hago un informe detallado de ese día y en ese día me va a dar la información a detalle de la fuga de ese día, de los eventos respiratorios y de la presión. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en el informe de cumplimiento tenemos que este paciente, bueno, lo utilizó del último mes, de los últimos 30 días, 14 días, ¿no? Yo nada más quiero cumplimiento. ¿Qué quiere decir cumplimiento? ¿Lo usó o no lo usó? ¿Y cuánto tiempo lo usó? Solo estoy hablando de cumplimiento. Y esta información pudiera ser útil, por ejemplo, cuando el paciente está a través de una aseguradora que lo único que quiere explorar es si le va a seguir dejando el equipo o se lo va a retener, ¿no? Eso debería de realizarse, ¿no? Con un seguimiento estricto de los efectos secundarios y todo, pero la verdad es de que hoy en día no se vigilan tanto a los pacientes en cuanto al cumplimiento. Y bueno, tenemos aquí el cumplimiento, por ejemplo, aquí tenemos el desglose del cumplimiento de los últimos 30 días. Vemos que el paciente de los 30 días únicamente tiene un uso de 14, o sea, se interpreta como el 47%. Sabemos que esto debe de ser mayor al 70% de las noches. El uso promedio al menos está como que en la partidura, pero bueno, en general por días, aunque por promedio podemos decir que sí lo usa, pero en total de noches acumuladas, la verdad es de que no. Entonces, con esto podríamos decir que el paciente no lo está utilizando. En el mismo informe de cumplimiento, ¿qué otros datos nos pueden aparecer? Bueno, nos aparece unas horas de uso. De hecho, cada día se hacen más amigables los reportes. Tenemos barras verdes que indican por qué se pone la barra verde, pues el día que el paciente lo usó más de 4 horas. Tienes barras rojas cuando el paciente lo utilizó menos de 4 horas. Y si estás trabajando con un equipo automático, te va a dar la parte de tratamiento con datos desglosados de fuga, de presión y de índice de apnea y hipopnea residual, ¿no? Esto era un informe de cumplimiento de un equipo automático. Ahora, vámonos con un equipo más sencillo, un informe de cumplimiento de un CPAP. Esta paciente también vamos a analizar sus últimos 30 días, 29-30 días, más del 70% de las noches, con un uso promedio de 7 horas, ¿no? Y bueno, aquí vemos la programación, como yo les decía, que es lo que podemos ver, en qué modo está programado CPAP, qué presión está establecida a 10, el APE, el alivio de presión expiratoria, que ahorita lo vimos en el taller. Y bueno, aquí vemos igual todas las barras en verde de que ha tenido un adecuado cumplimiento por arriba de las 4 horas. ¿Y qué es lo que nos falta aquí? Pues aquí nos falta tecnología incluida en este equipo, es decir, un mayor costo, porque aquí nada más nos habla de la fuga, ¿no? No te reporta índice de apnea hipopnea, no es necesario reportar la percentil de presión, porque puesto que está en una presión fija, pero si se fijan, si notan, los datos son más escasos, ¿no? Esto sería la diferencia entre un reporte de un CPAP fijo a un reporte de un CPAP automático. Ahora, entonces, un informe de cumplimiento nos va a decir si el paciente lo usó o no lo usó. Un informe de tratamiento nos va a dar un poco de información más detallada si estamos trabajando con un equipo automático, por ejemplo. En el tratamiento que nos interesa, pues también las horas de uso, pero sobre todo ya datos más específicos que pueden ver relacionados con efectos secundarios, como es el caso de la fuga. Ahora, si ustedes notan aquí este gráfico de la fuga, en el eje de las Y viene la fuga en litros por minuto, que como yo les decía, tiene un umbral. La mayoría de los equipos hoy te permiten compensar hasta 24 litros por minuto, y viene la fuga desglosada día por día. Por ejemplo, aquí vemos que hubo días de no fuga, aquí hubo alguna fuga y aquí te menciona el percentil de esa fuga, que fueron 0.7 y viene expresado en litros por minuto, o sea, nada. Y de hecho es más amigable hoy en día para interpretar los datos. ¿Por qué? El proveedor ya te da una raya
¿no? Casi en todos los gráficos, ¿no? ¿Y para qué te sirve esa raya? Esa raya te ayuda a decir cuando las cosas están bien o cuando están mal. Si el paciente, la fuga está por arriba de esta raya, quiere decir que a lo mejor no me acuerdo de cuánto era el número que compensaba, no me acuerdo, pero si pasa arriba de la raya no es bueno, es mucho, ¿no? Es malo. Entonces, mucha fuga, de una manera amigable para interpretarlo. Aquí, por ejemplo, el color rojo nos indica y que está por abajo, y aquí te pone el umbral de 4 horas, ¿no? Está por abajo, está rojo, es no bueno en el aspecto de no horas de uso. Aquí la presión, pues no hay ni mucha ni poca, ¿no? Es la que requiere el paciente. Este equipo está programado en una presión mínima, por acá viene especificada, establecida en 5, máxima de 17 me parece, y te marca aquí cómo se estuvo comportando la presión en cuanto a la percentil 95 de tiempo. Entonces uno ya puede observar cómo estuvo ciclando la mayor parte del tiempo de manera individual, ¿no? Y finalmente el índice de apnea-hipopnea residual, que sabemos que un buen índice de apnea-hipopnea residual que buscamos es menor a 5, aunque menor a 10 nos damos por bien, en algunos casos, por bien satisfechos. Entonces, estos son los datos que pueden obtener ustedes en un informe de tratamiento descargado de su software. Pueden combinar ambos, pueden pedirle al software que te genere un informe de cumplimiento y tratamiento, entonces te va a dar los gráficos de presión, de IH, de fuga, y te va a dar los gráficos de las horas de uso. Ahora, este es el mismo informe que esto, pero en un CPAP fijo, ¿no? Entonces, fíjense cómo es igual el uso, todas barras verdes, o sea, brincó el umbral de más de 4 horas de uso. La fuga, se ve como que hubo fuga, pero si se fijan, aquí nos ponen el umbral que puede compensar el equipo. O sea, sí hubo fuga, pero esa fuga fue totalmente compensada por el dispositivo. La presión, porque no hay un cambio de presión, porque nos reporta una sola presión fija, porque estamos con un reporte de un CPAP fijo. Y aquí el índice de apnea-hipopnea residual, pues bueno, se ve que tiene algunos eventos respiratorios, sin embargo, si aquí vemos el gráfico, corresponden a menos de 5 la mayor parte de las noches, por lo cual está con apnea totalmente controlada. Ahora vamos con el último tipo de informe que podemos generar con estos datos que se descargan en el software o en la nube. El último informe que podemos descargar son los informes detallados, que nos sirve para explorar el uso del equipo día a día, ¿no? O sea, el detalle de un día de tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos el 14 de junio. Aquí, ojo, los equipos de ResMed con los que estamos trabajando, como son de Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos primero se calendariza el mes y luego el día. Entonces, por eso viene así especificado. Aquí viene igual en el informe detallado que vamos a tener, pues la programación del equipo estaba con una presión mínima de 5, presión máxima de 17, y tenemos las estadísticas, ¿no? Te va a dar la fuga en percentil 95 de ese día, la presión de ese día, también con mediana y percentil 95. Como yo les había comentado ya, los equipos más nuevos ya no manejan presión máxima. Y el desglose de los eventos, bueno, tuvo un índice de apnea de 0.2 y te desglosa a qué correspondieron cada uno, ¿no? Bueno, esto no fue significativo, y si lo vemos graficado, pues igual, aquí vemos una línea punteada, que es la línea del umbral, que bueno, por acá arriba no compensaría. Esa noche estuvo con una fuga totalmente compensada, la fluctuación de la presión a lo largo de la noche y los eventos respiratorios que llegaron a ocurrir, ¿no? Esto es un informe detallado. Ahora, otro informe detallado, esto en una modalidad de CPAP fijo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Los mismos datos, la programación del equipo, aquí sí hay desglose de eventos, y aquí ¿qué fue lo que pasó con este paciente? Pues el paciente lo prendió a las 9 de la noche, estuvo aquí con la rampa puesta, empezó a subir la presión del equipo, y vean que empezó de repente a pasar con la fuga, ¿no? Hasta que llegó un punto en la noche donde la fuga ya no logró ser compensada, probablemente el paciente aquí despierta y, bueno, aparte, a lo largo de la noche ustedes vean qué sucede, no corresponde. La ventaja de estos informes detallados, yo aquí tuve que cortar la hoja, pero estas gráficas vienen abajo de estas y viene todo alineado a la misma hora. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos, no? Por ejemplo, aquí
pasado casi a la 1 de la mañana, que empieza a haber fuga, y qué es lo que empieza a ver aquí con el paciente, que después de esto puede tener un despertar, ¿no? Aquí el paciente, estas líneas interrumpidas que ven es cuando el paciente despierta y apaga el equipo, ¿no? Porque vean, llega, el equipo está con una presión, una rampa corta. Perdón, aquí no era la rampa, era nada más que la fuga estaba no compensada. Aquí está la rampa, ¿no? Está una rampa corta, sube la presión, estaba programado a 11, alcanza los 11 y el paciente despierta. Probablemente lo apaga, lo pausa, lo vuelve a prender. Duerme, o bueno, lo mantiene prendido, no sabemos si está dormido, lo apaga, lo vuelve a prender, ¿no? Y vean aquí el resultado, bueno, aquí esto, que puede ser atribuido estos despertares con esta fuga que empezó a presentar. Entonces, por ejemplo, si el paciente se está quejando, que se despierta mucho, no sabe por qué, está con el CPAP, una apnea grave, pues revisas, dices, bueno, ¿qué días fue los que más días usted recuerda que tuvo mayores despertares, mayor problema? No, pues no sé, el 10 y el 11 de tal fecha, y uno va, hace un informe detallado de esas fechas y nota que estos despertares pudieron haber sido secundarios a la fuga que presentó ese día. Y habría que pensar en un cambio de mascarilla o que no se está ajustando bien la mascarilla, ¿no? O averiguar por qué está. Ahora les traigo 3 casos clínicos muy breves de la práctica cotidiana. A ver, espero que les sean de utilidad. Y bueno, el caso es una paciente de 60 años de edad, ama de casa, que ella, aquí enfatizo, no quería venir a consulta, pero bueno, tenía una hija médico que la trajo a consulta, ¿no? ¿Por qué? Por ronquido habitual, ¿no? Notaba, como era médico, los médicos estamos más sensibilizados ya a esta situación, pues notaba que roncaba a diario, y hoy en día ya sabemos que pues roncar y tener apneas puede ser sugestivo de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, al interrogatorio dirigido refería a apneas presenciadas, fatiga, sueño no reparador, y no tenía somnolencia, como lo vimos reflejado en el Epworth, ¿no? Algunas otras comorbilidades no significativas. Le hicimos una poligrafía respiratoria, perdón la resolución, aquí son más de 55 eventos por hora. Aquí tenemos algunos ejemplos del trazo de su estudio. Esta es una ventana compactada a 10 minutos. Esta es la cánula de presión nasal con la medición del flujo, ¿no? La señal del flujo. Los eventos que están marcados con verde agua corresponden a hipopneas, y algunos que están con rosa es apneas, ¿no? Aquí viene la señal del ronquido, la señal del esfuerzo, el pulso y la saturación, y veamos cómo hay una fluctuación, como las ondas de la saturación, resaturación, y correspondientes con los eventos respiratorios. Y si vemos todo el estudio compactado, pues miren la pobre mujer con estas desaturaciones importantes a lo largo de toda la noche, y con también taquicardias con incrementos del pulso que pudieran corresponder a los alertamientos de esta paciente secundarios a los eventos. Entonces, bueno, señora, tiene apnea obstructiva del sueño grave, vamos a hacer una prueba de titulación automática. Se llevó el CPAP automático durante algunas noches, 3 noches lo hacemos nosotros. No les tengo el reporte del CPAP automático, pero bueno, salió titulada en 9 centímetros de agua de presión. ¿Y qué pasó con esta señora? Bueno, determinamos que requería 9 centímetros de agua de presión, y la vimos en la consulta de seguimiento. Vimos la información, ¿no?, de estos días. Acá le acaba de comprar su hija el equipo, la vimos después de esta fecha, ya por acá viene más información, va a ser el informe siguiente. Entonces notamos esto, ¿no? Descargamos los datos. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va con su nuevo CPAP? ¿Cómo lo ha sentido? Pues mire, muy bien, mi hija está muy contenta. ¿Y usted qué tal? La somnolencia, bueno, en realidad yo nunca tuve somnolencia, pues sigo cansada, muy vagos los síntomas. Ella desde el inicio no estaba convencida de enfermedad, pero sin embargo en el monitor salió con apnea grave, y ahí surge un problema cuando el paciente tiene poca percepción de la enfermedad. Compra un equipo y bueno, como sabía que se acercaba, y esto es muy curioso con los pacientes, no sé para aquí si les pasa, que cuando ya se acerca el día de la consulta, al menos las últimas noches o las últimas 2 noches se ponen el equipo, ¿no? No, sí, me lo he estado poniendo, ¿no? Pero exploramos los días anteriores y qué es lo que sucedió. Bueno, aquí dije, bueno, vamos a revisar la última semana, a ver qué tal fue todo. Aquí vimos que está bien programado su CPAP, como lo habíamos puesto en la prescripción, CPAP a 9, no requería alivio de presión,
tenía una rampa automática y bueno, la fuga, mire muy bien la fuga, 0.1, quedamos que no debe superar los 0.4, la apnea totalmente controlada, no hay nada de qué preocuparse. Oiga, aquí doña Ana, me parece que se llama, ¿qué pasó aquí? No, pero sí lo uso. Oiga, doña Ana, pero no, sí me lo estoy poniendo, sí, hablé con, yo me lo puse anoche, de hecho mi hija se quedó conmigo anoche antes de venir a la consulta y me lo puse. Bueno, en promedio sí se lo puso anoche, pero tenemos que, pues, de la mayor parte de las noches no lo está utilizando, ¿no? Entonces, una paciente que con presión terapéutica, con la cual se corrigen adecuadamente los eventos respiratorios, no hay problemas de fuga. Sin embargo, hay un problema de concordancia entre lo que dice la paciente y lo que el equipo reporta, ¿no? Nos abocamos con la paciente, ¿no?, a que tenía que usar el CPAP, convencerla de que esto era importante, que aunque que a veces la mejoría en la calidad de vida, en la fatiga, no se veía a corto plazo, se veía a más largo plazo. La vi el lunes y dije, bueno, esta la tengo que ir a presumir allá a Lata. Y lo logramos, ya un uso promedio de 7.38, la apnea sigue corregida, 0.2 eventos por hora y sin fuga no significativa, ¿no? Entonces, un ejemplo de apnea grave que fue llevada a fuerza a la consulta. Caso clínico 2. Este es un varón de 48 años de edad, chofer de taxi de aquí de la Ciudad de México. Algunos antecedentes no significativos, excepto con que tuvo un infarto en mayo. Nosotros lo vimos en consulta como 3 días después. Se le puso un STEC, no tuvo complicaciones, traía una clase funcional que fluctuaba entre 1 y 2, aspirina, y bueno, la indicación del cardiólogo de usar oxígeno suplementario porque había estado con poliglobulia, aunque a llamar la atención que al aire ambiente no desaturaba. Bueno, ¿y por qué lo envían? Roncador habitual, apneas presenciadas, esto fue detectado por el cardiólogo ya después del infarto y aparte resultaba que incluso ya había tenido un accidente automovilístico. Nosotros en la evaluación de sueño detectamos que tiene un Epworth de, bueno, al menos eso es lo que contesta el paciente, de 23 puntos con 3 categorías, pues aquí por algunos síntomas que acaban de notar, con una obesidad grado 1, un SAX de 52 y bueno, incluso con algunos datos que pudieran corresponder a cor pulmonar, y bueno, vean igual con todavía, bueno, ahí nosotros no encontramos ahí la poliglobulia. ¿Qué hicimos con este paciente? Este paciente pasó el escenario que se ha comentado aquí, chofer, ya estaba reincorporado a su trabajo, ya seguía como chofer, por ahí en las calles de la Ciudad de México con su Epworth de 23, ya con un accidente automovilístico, entonces se le dio una prueba terapéutica. En lo que se hacía se le dio una prueba terapéutica, probablemente usted, metemos la mano al fuego que usted tiene apnea obstructiva del sueño, va a empezar a usar el CPAP y hacemos una prueba de titulación automática. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, aquí tenemos la programación, programamos 4 mínimo, máximo 20, tuvimos una percentil 95 de 11.9 de presión terapéutica, ok, yo estaba a punto de soltar la receta porque tenía una fuga adecuada y me topo con este dato, con un índice de apnea hipopnea de 28. Y luego veo los datos desglosados y vemos que el paciente tiene apnea central del sueño, ¿no? El paciente cumplió, se puso el equipo los días que se lo dimos y ¿qué pudiera pasar aquí, no? ¿Alguna idea de que alguien, de acuerdo a los antecedentes que comentamos? Bueno, aquí ya estamos entre agosto y septiembre del 2017. Si ustedes recuerdan, el paciente había tenido un infarto, ¿no? Un infarto meses antes, entonces dijimos, que está haciendo eventos centrales que sean secundarios a la condición médica del infarto que tuvo. Entonces, entre que sí que no, dijimos, o es una apnea central secundaria a la condición médica o será una apnea central emergente a tratamiento, o sea, a la presión terapéutica. Y bueno, este paciente no tenía una prueba diagnóstica para saber si lo que tenía era apnea central del sueño o apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces programamos una polisomnografía, que no cunde el pánico. Pero teníamos esas dos pautas, ¿no? O sea, nosotros
ante este escenario no podíamos quedarnos con los brazos cruzados hasta que hubiera una fecha para una prueba diagnóstica. Hicimos esto, resultó esto, y el paciente todavía, cabe destacar que el Epworth no había mejorado significativamente. Le dimos tiempo, yo lo estaba vigilando en mi área donde yo estoy asignada, la parte de la somnolencia en lo que era la prueba diagnóstica, la polisomnografía. Esto por el antecedente de los infartos y con los eventos centrales residuales concluimos que no era candidato a una poligrafía respiratoria. Entonces yo lo veo, durante el tiempo lo sigo, ¿no? De aquí en lo que se viene su prueba, y vean aquí, el índice de apnea-hipopnea empieza a mejorar, ¿no? Ya hay un 13, aquí ya está, todavía siguen siendo a expensas de eventos centrales, ¿no? Y para cuando se viene su polisomnografía, que esto fue en febrero, se me cortó aquí la parte de sueño, que es lo que vimos en febrero, que era un índice, fue un estudio dividido que se hizo, se decidió dividir el estudio ya que cumplió con el criterio de más de 40 eventos por hora, por lo que quisimos hacer dividido el estudio. Entonces, en las primeras 2 horas de estudio que notamos, que había un IH de 112 y todo correspondía a eventos obstructivos. Colocamos un CPAP y hicimos la titulación de la presión terapéutica y obtuvimos que con 13 centímetros de agua de presión se eliminaban la mayor parte de los eventos respiratorios y sí disminuyeron los eventos centrales a menos de 5, mejoró el intercambio gaseoso y cayó a sueño profundo, amor, ¿no? Caso clínico 3, ¿no? Entonces, aquí lo que vimos, ¿qué es lo que creo que pasó aquí? Si me preguntan a mí, creo que el paciente hizo apnea emergente a tratamiento, que fue mejorando, que quedó con un poco de apnea central, porque este paciente se le hizo un ecocardiograma transtorácico y la FEBI estaba conservada. Funcionalmente ya había recibido rehabilitación, estaba en clase funcional 1, cuando lo vimos para el control. Entonces, yo creo que quedó con algunas apneas centrales, no sé en su práctica clínica algunos de ustedes. Nosotros tenemos por ahí uno que otro paciente que queda con algunas apneas centrales que no condicionan síntomas, 5, 4 por hora y que no hacemos mayor cosa. Y el caso clínico 3, por cierto, es un paisano de aquí del equipo de Buenos Aires, es uno de mis pacientes favoritos porque tiene un restaurante argentino, un asado argentino aquí, muy bueno. Y bueno, el paciente tiene hipertensión, tiene enfermedad renal crónica, lo mandó su cardiólogo porque estaba en seguimiento por la hipertensión con él, ya estaba en hemodiálisis y estaba en protocolo de trasplante. Entonces se quejó con su cardiólogo que todo el día estaba frito, con una Epworth de 24, se quedaba dormido por todos lados, con todas las categorías para apnea obstructiva del sueño positivas. Sin embargo, este paciente es un poco complicado por el contexto de la enfermedad renal crónica. Sabemos que los pacientes que están ya en hemodiálisis, casi el 80% hasta más se ha reportado que tienen apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, también pudieran tener otro trastorno como apneas centrales. Pero bueno, lo más frecuente es la apnea obstructiva del sueño. Entonces, así como lo veo yo en esta consulta de primera vez, después de que me envuelve cuando me dice que es el dueño de ese restaurante que tanto me gusta, no es cierto, le hago un estudio simplificado y resulta con 110 eventos respiratorios. ¿Cuál es lo interesante aquí a reportar? Que es muy aparatoso el resultado, 110. La verdad tuvimos un periodo de evaluación bueno, 6 horas. Y cuando desdoblamos los datos, vean, esto fue la calificación automática del equipo, ¿no? El que no deberíamos de calificar en teoría. Y aquí, ¿qué es lo que nos reportaba el equipo? Que la mayoría eran eventos centrales, 53% de eventos centrales. Entonces agarro y empiezo a revisar los eventos que reportaba el equipo. Incluso el dispositivo me reportaba que incluso parecía que era respiración de Cheyne-Stokes. Y bueno, el paciente en hemodiálisis, probablemente con algo de cardiopatía, pues decido revisar el estudio y qué es con lo que me topo. Aquí no se alcanza a ver, pero muchos de los eventos que el equipo catalogó como eventos centrales correspondían a eventos mixtos, ¿no? Que empezaban como centrales y terminaban como obstructivos. Por aquí alcanzan a notar el ronquido intermitente. No sé si por ahí tengo
algún otro dato. Pero bueno, muchos eventos así mixtos, ¿no? Esto es de calificación automática, ¿no? Aquí estos son errores que pueden llegar a suceder con la calificación automática, pero bueno, revisamos el estudio, la mayor parte, más del 50% correspondían a eventos obstructivos, aunque sí había eventos que parecían centrales, sin embargo, nada más teníamos una banda, ¿no? No hay una banda tóraco-abdominal para ver si hay disociación. Pero bueno, entonces decido, digo, no, bueno, no lo voy a dejar así a don Osvaldo, hacerle una prueba terapéutica, de aquí en lo que le programo una polisomno de todos modos para corroborar esta información que no me convencía mucho. Y vemos, don Osvaldo cumplió, se llevó un equipo con presión mínima de 4, presión máxima de 20, lo usó casi 6 horas. Y me topo nuevamente con esto, ¿no? Con un índice residual de 35, o sea, pues como que lo mejoré, pero no como me hubiera gustado. Y sí, pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que el CEPAP me reporta que la mayor parte de los eventos residuales son de carácter obstructivo, como yo ya lo había sospechado cuando calificamos el reporte de manera manual, ¿no? Y algo que me llama la atención aquí es, a ver, fuga de 0.6, quedamos que esto ya no es una fuga compensada tiene que ser por abajo de 0.4. Entonces, empiezo a, bueno, ahorita les doy la última parte, ¿no? En eso ya se viene, digo, bueno, ¿sabe qué? Pues vamos a darle un CEPAP en lo que se viene la polisomno y ver, yo aquí mi sospecha con este resultado, ¿ustedes qué sospecharían? Dato interesante también que no les puntualicé, la presión, la percentil 95 estuvo en 19.5 y con 19.5 el paciente quedó con 35 eventos obstructivos. ¿Qué pasó aquí? Que alguien me conteste, ¿qué pasó aquí? Pues en mi imaginación dije, no, pues le faltó presión, le faltó punch, vamos a darle más punch en el laboratorio, vamos a titularlo, yo pensé que quizá iba a requerir una presión binivel, ¿no? Más presión para tratar de eliminar esto. Sin embargo, también decía, ay, esto de la fuga no me encanta. Pero bueno, el señor tenía una barba que se resistió a retirarse el día de la prueba de titulación, ¿no? Pero bueno, yo le comenté, oiga, Osvaldo, nos vamos a ver en el laboratorio, pero necesito que sí haga algo con esa barba porque yo creo que también influyó en el resultado, porque si no, o sea, tenemos que ver bien si no es la fuga la que nos está haciendo este resultado, porque si no viene la compra de un equipo más costoso. Entonces entró al laboratorio y ¿qué creen? Pues que el paciente totalmente obstructivo, encontramos que con 14 se quedó con 0 eventos respiratorios, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que durante la titulación de la polisomnografía se corrigió totalmente la fuga. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Regresamos, antes de meterlo al laboratorio y titularlo manualmente, controlar la fuga y quitar manualmente los eventos respiratorios, que cuando se hizo la prueba de titulación y se descargaron los datos, el paciente prendía el equipo, subía la presión y vea qué pasaba con la fuga. La fuga se desataba y en cuanto hay fuga, el dispositivo reporta como que hay eventos respiratorios, ¿no? Entonces, si se hubiera corregido esto, quizá esto nos hubiera reportado y hubiéramos podido obtener una prueba de titulación óptima, ¿no? ¿Qué pasó? Que el equipo empezaba a fugar, la presión se empezaba a disparar, ¿no? Se disparaba. Ustedes recuerdan que la percentil que reportó el equipo era de 19. ¿Por qué? Porque el equipo al detectar fuga empieza a compensar la fuga y también empieza a interpretar que hay eventos respiratorios, ¿no? Entonces, don Osvaldo se fue con la promesa de un bife de chorizo y muy contento con un CEPAP a 14, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Que los CEPAPs disponibles hoy en día conllevan tecnología disponible, diferente, ¿no? Todos los CEPAPs, que los datos habitualmente disponibles para descargar de los equipos y dar el seguimiento, la fuga, el índice de apnea-hipopnea, que puede incluso ser más detallado, la presión y las horas de uso, y el seguimiento de los pacientes deberá realizarse con información clínica, como ya lo había comentado la doctora Leslie, y que esta información clínica puede ser complementada con los datos obtenidos por el equipo, que nos ayudan en algunos casos a tomar decisiones. Y bueno, por mi parte sería todo, y ya creo que me tomó un poco más del tiempo, y ya va el doctor Bello con la última parte, ¿vale?
¿Podemos poner la última, por favor? Bueno, pues ya estamos un poquito cansados, solo me dejó 10 minutos Yadira. Vamos a hacerlo muy conciso. El último tema creo que es importante porque no todos estamos familiarizados con los software y la telemedicina actualmente es un punto importante o un pilar en ciudades alejadas donde no tenemos acceso a los hospitales de tercer nivel. La primera parte de telemedicina solamente es puntualizar algunos conceptos. El término realmente es relativamente nuevo. A partir del surgimiento de la Internet es donde ya propiamente podemos hablar de telemedicina, pero desde el surgimiento del teléfono, de la radio, pues ya se hacían consultas a domicilio, el doctor en la radio, el doctor en la televisión. Es una forma precaria de llamarlo así, pero propiamente el término se acuña en 1991 con conferencias en Clínica Mayo y cirugías a distancia que se establecían mediante este método. Y el telemonitoreo es específicamente el seguimiento de un tratamiento o de una terapia hacia un paciente. La tecnología que se utiliza en los diferentes estudios es variada, desde una simple llamada telefónica hasta software específico de cada ventilador. Y los software sí es importante entender que cada compañía, cada marca tiene su patente, por tanto no son intercambiables y es importante entender la peculiaridad, así como en el caso de los ventiladores. La Sociedad Europea Respiratoria tiene su postura al respecto y entender esto, que no se puede aplicar en todos lados. ¿Por qué? Porque no existen revisiones sistemáticas y no todos dan el seguimiento con las mismas tecnologías. Por tanto, al ser tan variada, pues obviamente no nos hemos puesto de acuerdo qué método es el más adecuado para el seguimiento de un paciente, ya sea para diagnosticar o para tratar. Y los modelos de atención son muy variables. Los sistemas de salud se basan en costo-efectividad. Por tanto, en algún país puede ser que aplique un modelo bastante ostentoso y en otros tenemos que hacer un modelo bastante austero. Entonces, estos modelos de atención hacen que sea tan variable la atención de telemedicina. Y lo que sí propone, que esto tiene muchas áreas de investigación o muchos puntos en los cuales son susceptibles de mejora. Particularmente investigar los desenlaces, cómo les va a estos pacientes, donde ya es un hecho que el beneficio es excelente, disminuye costos, eso en los pacientes crónicos con terapia de soporte de vida, los pacientes neuromusculares que logramos sacar del hospital y que el seguimiento en casa con el tratamiento es indispensable, abarata los costos de forma importante. Y ahí sí hemos visto desenlaces en sobrevida. Y la cobertura de los servicios de salud, ¿qué incluye? No solamente es mandar a casa a un paciente con el tratamiento, sino darle seguimiento, que pueda tener una enfermera, en algunos casos, algunas cuestiones, ya no terapia de sueño, tal vez en soporte de vida, y las llamadas telefónicas o algún técnico que esté al pendiente en el funcionamiento incluso de los equipos, porque entender las cuestiones médicas son importantes, pero también el soporte técnico en cuanto a la infraestructura de los servicios es importante. Y el uso de recursos, ¿qué tanto disminuimos las hospitalizaciones o la recurrencia de atención en los servicios de salud con este tipo de tecnologías? ¿Qué barreras tenemos? Y esto es bien importante. Hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de confidencialidad. El software que vamos a ver, obviamente la información que tenemos de cada paciente es responsabilidad del médico a cargo. Si yo creo una cuenta en línea, esa cuenta solamente la puedo ver yo y yo soy el responsable de esos pacientes. Y cada médico tiene el acceso a diferente tipo de datos. Y tener cuidado en los reportes o en la presentación de ellos, por ejemplo, en ese tipo de charlas. Que no se pueden compartir, un software no funciona con los datos de una tarjeta y viceversa, cada software o cada compañía maneja sus propios datos. También los aspectos legales, el hecho de que repercutamos en áreas fuera del hospital, fuera de un expediente clínico, esto todavía falta trabajarlo un poco en estos modelos. Y que haya alguien que lo pague. Que todos estos gastos, las consultas del médico, las visitas del técnico, la asesoría telefónica o vía internet, ¿quién lo va a pagar? Y esto, que si en México las telecomunicaciones varían, en unos lugares no tenemos señal, de una compañía a otra uno tiene una buena señal y otro no, como en este centro, pues obviamente eso también limita mucho el uso. Y esto, ¿cómo lo aplicamos o cómo funciona? Y esto yo creo que es lo más importante para irnos un poquito más empapados. Les voy a presentar este caso, es un caso real propio,
para ver cómo aplica la telemedicina. Este hombre de 49 años, un maestro, diabético hipertenso, ya con tratamiento y aparente buen control. Él lo enviaron a revaloración porque, a pesar de un estudio previo de polisomnografía con datos de apnea grave y tratamiento iniciado, que le prescribieron un CPAP a 13 centímetros de agua más oxígeno 2 litros, esto es muy frecuente. Muchas veces la mayoría de los pacientes vienen con tratamiento de CPAP o algún tipo de ventilación más oxígeno. Y ahorita vamos a ver por qué les comento. Y esto incrementa costos. Entonces sí es importante entender por qué tenía que revalorarse el tratamiento. Y todavía persistía con somnolencia excesiva diurna, tenía un Epworth de 16, iniciado tratamiento. Obviamente antes de todo esto estaba en 24 el Epworth. Si se dan cuenta, es un paciente aparentemente sin una neumopatía previa, delgado, y cuando revisamos el cuello, pues entendemos que la probabilidad de riesgo de apnea del sueño pues pareciera que no tuviera. El problema principal o particular era la mandíbula. Este hombre tenía micrognatia. Entonces, en los diagnósticos de revaloración, pues obviamente la apnea ya la sabemos, y ¿qué pudiéramos hacer? Tenemos dos opciones y las dos cosas las podemos realizar en casa. Si ya se hizo un abordaje tradicional con polisomnografía en un paciente con baja probabilidad, pues obviamente aquí lo único que queremos ver si el tratamiento está bien o tiene algún problema por lo cual persiste con somnolencia. Podemos indicar cualquiera de estas dos pruebas. Le hicimos una prueba terapéutica con oximetría y esto fue lo que obtuvimos. ¿Qué les parece? El uso, ¿qué les parece? 4 horas 57 minutos promedio, bastante bueno, ¿no? La oximetría con el equipo automático ya abierto, ojo, porque también a veces hemos visto algunas titulaciones con equipos limitados que en lugar de dejarlos abiertos de 4 a 20, a veces limitamos un poco las presiones, y con una percentila de presión de 18.5 centímetros de agua, logramos que la oximetría sin oxígeno se mantuviera con un promedio de una percentila 95 de 90%. La fuga alta, en los límites normales altos, y el residual de 3.1. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el error? Si tenía un IAH en una polisomnografía de 113.1, ¿cuál creen que fue el error o por qué persistía con síntomas? Se me ocurren varias opciones. Probablemente en la polisomnografía ya no se exploró. De la presión de 13 centímetros de agua, persistía con eventos, ya no se siguió incrementando por alguna situación y se prefirió poner oxígeno. Entonces, en la titulación manual nos quedamos cortos. Con la presión ajustada de 19 centímetros de agua y con este dato de la oximetría en esa percentila, pues nos podemos quedar seguros que el paciente lo que necesita es solo presión, no oxígeno. Entonces solamente se ajusta a su equipo, 19 centímetros de agua y se quita el oxígeno. ¿Sí? ¿Les quedó claro sobre este ejemplo? ¿Sí? Ok. Vámonos a Big Data. Big Data se me hace un término que no estamos muy familiarizados en México, más bien la nube electrónica o en la red. Pueden buscar diferentes tipos de software dependiendo de la compañía, pero el que tenemos disponible en México es el de este proveedor, de ResMed, y el software se llama AirView. Antes de poder usar este software, ustedes tienen que darse de alta, crear una cuenta en la cual van a quedar almacenados los datos de sus pacientes y no son intercambiables. Ustedes no pueden ver los datos de otro médico. Bueno, si comparten las cuentas tal vez, es como el correo electrónico. Y también tenemos ahorita, si da tiempo, vamos a ver algunos ejemplos, y esto es muy importante, que llenen una forma de registro, aceptan las políticas de privacidad como todo y se dan de alta. Este es otro caso. Vamos a ver cómo lo abordamos con esta tecnología. Esta mujer de 58 años vive en Michoacán. Para quienes no son de México, Michoacán no está tan lejos de la Ciudad de México. Pueden ser, dependiendo el municipio del estado a donde se dirijan, pueden ser en viaje en autobús como alrededor de 6-8 horas. ¿De acuerdo? La paciente es ama de casa, analfabeta, es traída por su hija para valoración por síntomas sugerentes de apnea del sueño, que ahorita vamos a ver, pero aparte las comorbilidades que hemos visto en todos los pacientes, como comentábamos hace rato, el buscar un paciente clásico de apnea sin comorbilidades, sin diabetes o hipertensión, pues prácticamente es imposible, todos vienen ya con ello. Y el motivo de escrutinio es que la paciente
ya estaba con ronquido crónico y apneas presenciadas. Y la escala de somnolencia diurna de Epworth estaba en 16 también. Aquí totalmente diferente el caso en relación al paciente previo, pues obviamente el ejemplo clásico, y solo para que no les genere alguna inquietud, el CO2 exhalado estaba normal, para que no les genere o no les meta ruido. Y la saturación prácticamente limítrofe a la altura de la Ciudad de México. Pues obviamente los diagnósticos integrados, síndrome metabólico, alta probabilidad y riesgo de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué le podemos hacer? Pues un abordaje simplificado, es el ejemplo típico del abordaje simplificado. Hacemos la poligrafía respiratoria, bastante buen tiempo de registro, el índice pues obviamente se corrobora el diagnóstico, el índice de desaturación prácticamente coincide con el índice de apnea-hipopnea y la hipoxemia durante el sueño, que prácticamente todo el tiempo está debajo del 90%. Los eventos de ronquido y pues hay que ventilar. Si es muy sugerente el cuadro clínico, lo corroboras por un estudio simplificado, darle tratamiento. ¿Qué les parece esta titulación? Solamente 2 noches, no porque así se haga el protocolo, sino porque la paciente prácticamente vino al estudio la primera noche, diagnóstico, y 2 noches de tratamiento. Es lo más que nos permitió la paciente. El uso diario promedio bastante bueno, la presión del percentil 95, 14.8. Y el índice residual 5.1, pues bastante aceptable. ¿Qué se hace? Se prescribe el CPAP a 15 centímetros de agua y se da seguimiento. ¿Cómo va la paciente? La paciente, entender que los pacientes de provincia, sin estudios, se mueven muy poco o los puedes sacar muy poco a consulta, salvo que de plano sea estrictamente necesario. Solamente este tipo de pacientes van a consulta cuando se sienten mal. Y si ya está con tratamiento, pues menos va a querer venir. Entonces el seguimiento se hizo por la nube en su lugar de origen. Vean, estas son fechas recientes, se descargó directamente de la nube y el uso del promedio bastante aceptable. Si se dan cuenta, su CPAP pues obviamente quedó como lo acabamos de comentar. Y vean los eventos residuales, bastante aceptable, ¿no? ¿Algo les llama la atención? Hasta aquí parece ser que todo va bien, ¿no? Que la paciente lo usa y que tiene buen resultado. El problema viene aquí. ¿Qué opinan? Pues que no se está poniendo bien la mascarilla, ¿no? Tenemos mucha fuga, pero a pesar de la fuga, le quedan pocos eventos residuales. Entonces, ¿qué haríamos con esta paciente? ¿La traemos a consulta o qué hacemos? Pues podemos trabajar vía telefónica, podemos trabajar con su familiar, el que está en la Ciudad de México, e insistir en la colocación de la mascarilla, que es donde tenemos el problema principal, ¿de acuerdo? A lo mejor al principio la primera consulta entiende, se la pone correctamente, pero con el paso del tiempo el paciente se desacostumbra o ya no se hace la colocación correcta de la mascarilla. Es lo único que tendríamos que trabajar. En realidad la paciente le está yendo bien y sintomáticamente también en la consulta vía telefónica, pues así lo refiere. ¿Qué podemos concluir en la cuestión de acceso a telemedicina y la nube electrónica? No hay revisiones sistemáticas, cada software se maneja de forma independiente de acuerdo al fabricante. Todos los modelos que tenemos de atención son adecuados al sistema de salud pública y los costos que estos pueden cubrir, y particularmente esta es la limitante, los costos. Y en cuanto a la nube electrónica, dependemos mucho de la tecnología y el sistema de telecomunicación que tengamos disponible en el país o donde se esté llevando a cabo, y este es el punto medular. Si no hay un registro, si no hay un seguimiento o una clínica de CPAP que lleve todos estos algoritmos, que se perfeccionen y que podamos gradualmente ir puliendo o modificando, pues es difícil que este tipo de tecnologías o proyectos se hagan a gran escala, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Adelante. Claro. Así es.
Así es. Claro. Y pues obviamente de que lo traigamos a consulta o que le demos seguimiento en casa, pues obviamente lo traemos a consulta. En la práctica privada, en la práctica pública lo seguimos de casa. Sí, en el mismo sentido de Facundo, hago un comentario y una pregunta también, doctor. Yo trabajamos con las tarjetas de memorias en el hospital hace más o menos 13 años, 14 años. Y llevó 14 años que los médicos residentes se acostumbraran a que cuando hay un paciente hay que hacer la semiología del paciente y la semiología del equipo. 14 años llevó. Yo pregunto, porque vi datos publicados de la nube, puntualmente de Airview, no sé si hay alguien de ResMed que nos quiera contestar. Vi datos publicados de Airview, datos anónimos supuestamente. Yo quisiera saber cuál es la adherencia de los médicos que están suscritos a la nube, cuántas veces por mes entran a la nube, cuántas veces revisan sus pacientes. Yo quisiera saber si esto lo hace alguien, digamos. Nosotros lo hacemos, pero yo quisiera saber si esto lo va a hacer alguien. Porque si encima es gratis, dudo que lo haga alguien, digamos, ¿no? ¿Existe esa información, Daniel? Tratamiento, pero saber cada cuenta de cada médico, cómo, si están entrando o no, no hay una información. Lo que nosotros hemos estado viendo es de que los médicos, digamos ahorita que estamos hablando del público y privado, es que han visto esta como una herramienta para mejorar el apego del paciente porque te hace más proactivo a la terapia del paciente. Si ustedes, no sé, le pedían al paciente que regresara al mes, y el paciente no se está adhiriendo a la terapia, en vez de que regrese en un mes, si es que regresa, digo porque ninguno va a regresar a que lo regañen porque no lo usó, entonces ustedes tienen la facilidad de hablarle al paciente que tener la consulta antes. Digamos, esa es en la parte privada. En la parte pública, bueno, los hace más también proactivos a la terapia por la cuestión de que tienen un mejor manejo de sus pacientes y pueden mejorar la adherencia al tratamiento de cada uno de ellos. Yo creo que esto es fantástico y estoy 100% de acuerdo y son herramientas. A ver, nosotros vivimos de una especialidad que tiene como tercera mano la tecnología y estamos todo el día hurgando en equipos y sale un equipo nuevo y estamos viendo a ver quién sabe más del último equipo. Hoy mismo me quedé entusiasmado porque me enseñaron una aplicación nueva de otro programa que yo también usaba. Digamos, estas son herramientas que son muy buenas. A mí lo que me preocupa es que el valor más preciado que tenemos es el tiempo. Y el tiempo nuestro vale. Y yo hoy, mientras estaba acá, atendí 5 consultas de WhatsApp de pacientes, que qué hago, que qué tomo. Y es más una cuestión filosófica y no tiene que ver solamente con esto. Tiene que ver con que tenemos que pensar los médicos y todos los que nos dedicamos a esto, es cómo vamos a hacer con esto. Porque esto nos quita cada vez más tiempo, resiente nuestros ingresos, que ya de por sí no son buenos, o no son todo lo bueno que quisiéramos. Y bueno, esto creo que es para pensarlo. No, cuando tiré la pregunta no es para que me respondiera, era para que, no sé, tenemos que pensar también, ¿no? No sé cómo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, los yanquis no hacen nada gratis, entonces me imagino que ellos deben… Bueno, más bien, todo lo que viene siendo los equipos de transmisión de datos nacieron a raíz de que los costos en Estados Unidos están bajando demasiado, digamos que la hora terapista en Estados Unidos es demasiado cara, y estaban dejando de hacer el negocio en Estados Unidos. Entonces, cuando nace esta tecnología, con lo que ellos pagan un año de transmisión de datos, es lo que le pagaban en una hora al terapista. Entonces, por eso es de que automáticamente adquirieron esta tecnología. Ahora en Europa y en Latinoamérica, que son los mercados que más conocemos, aquí lo estamos manejando desde el punto de vista de que es para mejorar el apego del paciente y hay ciertos, digamos, médicos que ya están tomando esto como una ventaja porque se lo están cargando al paciente. Entonces, así como se lo cargan como una consulta, hay quienes le dicen al paciente, sabes que te voy a dar un seguimiento más continuo, te voy a hablar cuando tengas fuga, así como mencionaban en el reporte, veían que lo utilizaba pero la fuga era muy grande, una llamada, sabes que tienes que venir a la consulta o te voy a coachar
por teléfono para que te colocas la mascarilla, y esto va a tener un costo adicional cada vez que el paciente tenga una consulta, y los pacientes lo están pagando. Entonces, digo, simplemente hay que ver cuáles son las bondades de lo que ustedes tienen, porque a fin de cuentas el producto lo tiene, digo, úsenlo o no lo usen, así que hay que ver la forma de poder explotarlo, y sobre todo cuando tienen una base instalada ya de pacientes alta, esto es donde ya es bastante, digamos que bastante beneficioso para su consulta. Yo lo veo un poco más complejo. ¿Puedo contar una anécdota de 2 minutos? ¿1 minuto? Nosotros estamos en el hospital instalando, te cuento Facundo, instalando los pacientes de nuestra propia obra social, porque nosotros atendemos 100 sistemas de cobertura distintas en el hospital. 100 sistemas de cobertura distintas. 100. Hay 100 contratos diferentes. Con vos es una cosa, con él es otra. Y uno de esos contratos, de esos 100 contratos, es nuestro propio sistema de cobertura del propio hospital, que tiene 46.000 afiliados, a los cuales nosotros les damos el tratamiento para apnea del sueño. Entonces la propuesta era que esos pacientes entren con la nube y estén en vigilancia por la unidad de sueño del hospital, lo cual suena cuanto menos lógico. Entonces fuimos con esta idea, bueno, y trabas legales, y más trabas, y que no se puede, y que no te autorizamos a utilizar la nube, que los datos de los pacientes, que la confidencialidad de datos, que, no sea una idea, lo que fue. Y entonces fui desde el último de la cola hasta el jefe supremo de sistema del hospital que maneja, viste, está el presidente y después está él, digamos, ¿no? Llegué a hablar y me dice, escuchó todo, le pareció razonable, vio la potencialidad de la herramienta, me dice, me parece fantástico que estén en esto, me parece bárbaro. El tema es que sos el 7º que viene a plantear lo mismo. Entonces yo pensé, digo, bueno, hay 6 más que me estaban serruchando el piso, digamos, ¿no? Y resulta que los endocrinólogos tienen monitoreos de glucemia que levantan los datos de la nube y te tiran un perfil glucémico a los pacientes. Resulta que los nutricionistas tienen balanzas que se conectan a la nube y te dan un perfil de peso de los pacientes. Resulta que ya había en el hospital 7 sistemas diferentes. Y el sistema de una marca no es compatible con el de la otra. Entonces, esa es la realidad de hoy. Y esa es la perspectiva que yo tengo. Lo veo complejo que funcione porque no nos hemos puesto de acuerdo, porque cada uno quiere sacar una tajada de la torta y es un poco complicado. Porque tampoco es justo que los médicos nos hagamos cargo de todo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que tendría que haber una cuestión cooperativa entre el proveedor de los equipos, no ResMed, el que está vendiendo el equipo, que saca un usufructo, que de hecho lo cobra eso también, y la gerenciadora de salud, ¿no? O sea, debería haber alguna cuestión de convenio que genere un sistema de alarma y que al médico le llegue el reporte de que periódico cuando lo necesita, y si el médico por motu propio necesita buscar un dato, que lo pueda acceder. Pero esta cuestión de hacer como las cámaras de seguridad que están en las calles, que 5 policías mirando todas las cámaras, allá hay un sospechoso, es un trabajo que lleva mucho tiempo, y tiempo que uno, insisto, no tiene. Creo que es una herramienta fantástica y nos va a permitir juntar pacientes de a miles, no de a cientos. Y nos va a permitir tener mucha más información y ser mucho más eficientes y todo. Pero yo creo que hay que ser realistas a la hora de ver cómo lo implementamos. Nosotros que trabajamos en hospital, en clínica, y en muchas cosas. Yo creo que donde mejor ha funcionado es en los países que tienen medicina socializada, ¿no? Entonces, en los países donde tienen cobertura al 100% medicina socializada, ellos lo que quieren es bajar costos. Y es una manera excelente de bajar costos. En Latinoamérica, que no tenemos esto, bueno, excepto Colombia, ¿no? Colombia sí tiene una medicina socializada. Es donde nos enfrentamos con esas trabas, ¿no? Pero bueno, María Angélica, tenemos que concluir. Bueno, mil gracias por asistir. Espero que el curso haya sido de utilidad para su práctica clínica. Unos comentarios finales, agradecer a la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, porque este curso es adaptado de ellos, y a José Luis. Aerosol Medical Systems por permitirnos tener los equipos con los que hicimos los talleres, y una invitación a que se unan, si ya no son todavía, al Departamento de Sueño de ALAT.
desde este congreso asume la dirección la doctora Leslie Vargas y el doctor José Luis es el vicedirector, que asumirá… que asumirá la dirección no sé si ahora como hay congreso anual, será cada año o cada 2 años. Bueno. O sea que te toca preparar 2 congresos a ti. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por la asistencia. Cordialmente invitados al simposio de controversias en apnea del sueño el viernes en la mañana y el sábado un simposio de ventilación no invasiva y sueño. Entonces los esperamos. Muchas gracias.